Sebastián de Vero es un astuto y carismático detective privado, conocido por su aguda inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Ex oficial de la policía de Niza, de Vero dejó el cuerpo tras un caso que puso a prueba su ética y su lealtad, llevándolo a seguir su propio camino en la investigación criminal. Con su inseparable gabardina, su amor por el whisky y su talento para descubrir la verdad oculta en las sombras, de Vero ha resuelto algunos de los misterios más enrevesados del mundo. Desde las calles empedradas de París hasta los rincones más exóticos del planeta, cada caso lo enfrenta a sociedades secretas, robos imposibles y conspiraciones internacionales. Nada es lo que parece cuando de Vero está en escena, y su instinto para el peligro solo se iguala con su habilidad para salir ileso de las situaciones más arriesgadas. Creado por José María Alarte Duart, Sebastián de Vero es un personaje que encarna la esencia del género noir, combinando el misterio clásico con una narrativa envolvente y escenarios únicos que transportan al lector a cada rincón del mundo. La llamada en Niza era una tarde nublada en Niza, y el despacho de Sebastián de Vero, un detective privado con más años en el negocio de los que le gustaría admitir, estaba sumido en el silencio. Las sombras del atardecer se filtraban a través de las cortinas de terciopelo, dibujando líneas doradas sobre el escritorio lleno de papeles desordenados. La ciudad, que normalmente bulle de vida, parecía haberse detenido en el tiempo. Pero, como siempre, de Vero sabía que el silencio nunca duraría mucho. El teléfono, en su esquina sobre la mesa, sonó con un repentino y estridente tintineo. De Vero levantó la vista lentamente, observando cómo el antiguo aparato vibraba, una señal inconfundible de que algo estaba por cambiar. De Vero, dijo, tomando el auricular con su mano izquierda, mientras con la derecha alcanzaba el cigarro medio consumido sobre el cenicero. Detective, necesitamos su ayuda. La voz de la mujer al otro lado de la línea estaba tensa, nerviosa. La llamada venía desde Shanghái, a miles de kilómetros de la costa francesa, y la urgencia se percibía en cada palabra. De Vero frunció el ceño. Shanghái, eso no era algo que él esperaba escuchar. El aroma de la ciudad asiática llegaba hasta él a través de la voz, una mezcla de especias y humo, lo que le daba la sensación de que esa llamada no era común. ¿Quién es usted?, preguntó de Vero, encendiendo otro cigarro mientras se recostaba en su silla. Mi nombre es Mei Lin. Mi hermano, Jiang Wu, ha desaparecido. Es un empresario importante aquí en Shanghái, y parece que alguien lo está buscando o tal vez ya lo encontraron. Pero lo peor es que, en la ciudad, nadie puede hablar. Nadie se atreve a hacerlo. De Vero se quedó en silencio por un momento. Sabía que los casos como este nunca eran simples. Un hombre desaparecido en Shanghái, con una amenaza oculta en las sombras. Era un enigma que no podía dejar pasar. La ciudad de la que le hablaban siempre había sido un lugar donde los secretos y el peligro bailaban juntos. Lo investigaré, respondió, sin dudar. Sabía que no podía rechazarlo. Había algo en esa voz, algo que le decía que este caso sería más peligroso de lo que imaginaba. Y, como siempre, su instinto le decía que algo oscuro se cernía en el horizonte. Con un último vistazo al océano que se veía desde su ventana, de Vero apagó su cigarro, se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta. El misterio lo esperaba, y la ciudad de Shanghái tenía más sombras de las que podía imaginar. ¿Qué te parece este inicio? ¿Quieres que sigamos desarrollando más la historia o agregarle algún giro interesante desde el principio? Claro. Continuemos con el desarrollo de la historia, llevando a de Vero a Shanghái para desentrañar el misterio detrás de la desaparición de Jiang. Capítulo 2. Vuelo hacia la niebla. El avión despegó de Niza bajo un cielo gris, y Sebastián de Vero se acomodó en su asiento, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Shanghái nunca había sido un destino que le interesara, pero a veces el destino no te pregunta a dónde quieres ir. Él sabía que su vida, como detective, estaba llena de sorpresas, y la mayoría de ellas no eran nada agradables. Con el transcurso del vuelo, de Vero repasó mentalmente la información que Mei Lin le había dado. Jiang era un hombre con influencia,
conocido tanto por sus negocios legítimos como por su vinculación con círculos más oscuros. La desaparición no era algo que ocurría todos los días en Shanghái, y menos aún a un hombre con tantos recursos. Esto era más que un simple secuestro. Alguien poderoso quería que Jiang desapareciera, y por alguna razón, ese alguien no quería dejar rastros. A medida que el avión volaba hacia Asia, Devaro se preparaba mentalmente para lo que encontraría al llegar. Sabía que las sombras de Shanghái no eran fáciles de enfrentar, y que la ciudad estaba llena de secretos enterrados en la niebla. La pregunta era, ¿quién estaba dispuesto a salir de esas sombras para enfrentarle? Capítulo 3. La llegada a Shanghái. Al llegar a Shanghái, Devaro sintió que la ciudad lo recibía con los brazos abiertos, pero no con una bienvenida cálida. El aire estaba húmedo, y la mezcla de olores, donde predominaban los aceites y el mar, le daban la sensación de que había llegado a un lugar en el que las promesas nunca se cumplían. El hotel al que Mei Lin lo había dirigido era modesto, algo apartado de las zonas turísticas más frecuentadas. Un viejo edificio de ladrillos oscuros con una entrada discreta. Devaro no era un hombre de lujo ni de ostentación, pero aún así no pudo evitar notar la diferencia entre la elegancia de Niza y la dureza de Shanghái. La primera reunión con Mei Lin fue breve, pero cargada de tensión. Ella estaba visiblemente nerviosa, sus ojos al borde de las lágrimas, pero intentaba mantener la compostura. Su hermano había sido su apoyo en la vida, y ahora, mientras hablaba de él, Devaro pudo notar un miedo profundo en su voz. Ella había sido la última en ver a Jiang antes de que desapareciera, y no sabía si aún estaba vivo. ¿Por qué me llamaste a mí?, preguntó Devaro mientras la observaba atentamente, como un halcón observando a su presa. Mei Lin dudó por un momento antes de responder, como si las palabras no salieran con facilidad. ¿Por qué nadie más se atreve a buscarlo? Todos los que lo intentaron desaparecieron. Algunos dicen que se lo llevó la MA local. Otros creen que haya algo más grande involucrado. Pero lo que más me asusta, detective, es que no sé si mi hermano estaba involucrado en algo mucho más peligroso de lo que pensábamos. Devaro asintió, sintiendo que las piezas empezaban a encajar. Todo lo que sabía hasta ese momento apuntaba a una conspiración más grande, un juego de poder que iba más allá de una simple desaparición. Este caso no sería fácil, pero eso era precisamente lo que lo atraía. Capítulo 4. Los primeros pasos en la oscuridad. Esa misma noche, Devaro decidió ir al último lugar donde Mei Lin había visto a su hermano, un club exclusivo en el barrio de Sui, donde los empresarios de la ciudad se mezclaban con las guras más inhuyentes, sin hacer preguntas. Las luces de neón iluminaban el rostro de Devaro mientras caminaba por la acera, sus pasos resonando en la quietud de la ciudad. El club, llamado El Espejo, era el tipo de lugar al que no se podía entrar sin la palabra correcta. Pero Devaro ya estaba acostumbrado a esa parte del trabajo. Cuando llegó, un hombre corpulento lo miró desde la puerta, como si evaluara si valía la pena dejarlo entrar. Devaro no se inmutó, sacó un sobre con dinero y lo dejó en la mano del portero. Vengo a hablar con alguien que pueda decirme lo que pasó con Jiang. La frase salió como una amenaza velada, pero con la calma de un hombre acostumbrado a que el mundo le respondiera con una sonrisa falsa. El hombre lo miró por un largo momento antes de hacer un gesto con la cabeza, invitándolo a pasar. En el interior, la música era suave, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Devaro avanzó entre las mesas, observando a los presentes, sabiendo que si algo iba mal, no había vuelta atrás. En una mesa privada, un hombre de rostro pálido y cabello corto lo esperaba. Era conocido en los círculos de la MA local como Li Tiowei, un hombre que no se preocupaba por ocultar su poder. Sonrió de manera calculada cuando Devaro se acercó. El detective Devaro, ¿verdad?, dijo Li Tiowei con voz profunda. He oído hablar de ti. No esperábamos que llegases hasta aquí. Devaro se sentó, sin decir palabra, pero sus ojos no dejaban de moverse, analizando cada detalle. Entonces, ¿dónde está Jiang?, preguntó Devaro con firmeza. Li Tiowei sonrió, pero no hubo calor en su gesto. Eso es algo que quizás nunca sepas,
detective. En Shanghái, las respuestas son tan efímeras como el humo. Pero puedo decirte una cosa, tu búsqueda te llevará muy lejos. Mucho más lejos de lo que imaginas. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Te gustaría seguir desarrollando este camino, con más intriga, o añadir otro giro inesperado en la trama? Perfecto. Vamos a agregar más intriga y giros inesperados para que la historia se vuelva más compleja y cautivadora. Capítulo 5. El juego de las sombras. De Varo se levantó lentamente de la mesa, sus ojos nunca dejando de observar a Litio Wei. El aire entre ellos estaba cargado, como si ambos supieran que algo más grande se estaba cocinando, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. ¿Qué estás insinuando?, preguntó de Varo, sin perder la calma. Sabía que las palabras no siempre eran lo que parecían en este tipo de situaciones, pero algo en el tono de Litio Wei le hacía pensar que había algo más detrás de la sonrisa. Litio Wei, con un gesto casi imperceptible, hizo que un camarero se acercara a la mesa. El hombre dejó un pequeño sobre en la superficie de madera, y Litio Wei lo empujó hacia de Varo. Es una invitación, detective. Tienes hasta mañana para decidir si sigues buscando respuestas o si prefieres hacer las preguntas correctas. De Varo miró el sobre, intrigado. No parecía ser algo que quisiera abrir en un lugar tan público, pero sabía que esta era la única pista que podría llevarlo más cerca de la verdad. Con un leve gesto, recogió el sobre y salió del club sin decir una palabra más. La oscuridad de la noche lo envolvió, y el silencio de la ciudad lo rodeó como una manta pesada. Capítulo 6. La encrucijada. De vuelta en su habitación de hotel, de Varo abrió el sobre con cautela. Dentro, encontró una pequeña llave dorada y un pedazo de papel con una dirección escrita en caracteres chinos. La dirección era corta, pero lo suficiente para que supiera que no se trataba de un lugar común. De Varo se recostó en la silla, mirando la llave. ¿Por qué dejarle una llave a un detective como él? ¿Y qué esperaba Litio Wei que hiciera con ella? Tal vez era solo una trampa, pero había algo en la oferta que lo intrigaba demasiado. Sabía que las sombras de Shanghái eran profundas, pero lo que le ofrecían parecía ir más allá de una simple desaparición. Este caso era mucho más grande. Si me meto en esto, no hay vuelta atrás, murmuró para sí mismo. Al día siguiente, a la hora indicada, de Varo llegó al lugar señalado en el papel, un viejo almacén en las afueras de la ciudad, apartado de las rutas principales. El edificio estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de gratis y los vidrios rotos. No había señales de vida, ni siquiera de vigilancia. Era como si el mundo entero hubiera olvidado este lugar. Pero algo en el aire lo alertó, esa sensación de estar siendo observado. De Varo se acercó a una puerta oxidada, que coincidía con la dirección. La llave encajó perfectamente. Al abrir, el olor a humedad y polvo llenó sus pulmones. El almacén estaba vacío, pero algo no estaba bien. Las luces tenues y los largos pasillos sugerían que alguien había estado allí recientemente. De pronto, una gura apareció en la sombra al final del pasillo. De Varo levantó la mano, preparado para cualquier sorpresa. La gura avanzó, y cuando la luz tocó su rostro, De Varo frunció el ceño. Era Mei Lin. Capítulo 7. La verdad detrás del velo. ¿Qué haces aquí?, preguntó De Varo, completamente sorprendido. No esperaba verla en un lugar como ese, mucho menos después de todo lo que le había dicho la noche anterior. Mei Lin no pareció sorprendida al verlo. Se acercó lentamente, su rostro pálido iluminado solo por las luces vacilantes del almacén. Lo que estás buscando es mucho más grande de lo que crees, dijo en voz baja, con una intensidad que hizo que De Varo se tensara. No era la misma mujer nerviosa que había conocido en el hotel. Esta parecía estar más tranquila, pero también mucho más peligrosa. ¿Qué sabes sobre esto, Mei Lin?, preguntó De Varo, su tono ahora más firme. Mei Lin lo miró directamente a los ojos y, en un susurro, añadió: mi hermano no estaba involucrado solo en negocios oscuros, detective. Él estaba trabajando para una organización secreta que controla muchas de las decisiones en Shanghái.
¿Crees que sus negocios legítimos eran solo fachada? Jiang estaba a punto de revelar algo que podría destruir a esa organización. Pero antes de que pudiera hacerlo, fue capturado y tú acabas de caer en el mismo juego. Devaro se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Una organización secreta. Algo tan grande que había logrado manipular a tantas personas, y él había sido una pieza más en el tablero sin saberlo. ¿Qué es lo que esta organización quiere de mí?, preguntó, sin conar del todo en lo que Mei Lin le decía. Mei Lin dio un paso atrás, sus ojos oscureciéndose. Te están observando, Devaro. Esta ciudad no te pertenece, y si sigues investigando, te convertirás en su próximo objetivo. Pero aún hay una oportunidad. Hay una última pista, un archivo. Si lo consigues, podrás ver todo lo que mi hermano descubrió. Pero no será fácil, y no serás el único buscando ese archivo. Capítulo 8. La carrera contra el tiempo. Devaro sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba metido hasta el cuello en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero algo dentro de él, esa parte de su instinto de detective, le decía que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba allí, al alcance de su mano, y no iba a dejar que una organización secreta lo detuviera. La carrera por encontrar el archivo antes que ellos, y descubrir el misterio detrás de la desaparición de Jiang, acaba de comenzar. Y Devaro sabía que en Shanghái, las sombras no solo ocultaban secretos, sino que también podían ser la última cosa que verías. ¿Cómo ves hasta ahora el desarrollo? ¿Te gustaría añadir un giro aún más sorprendente o seguir esta línea de misterio y conspiración? Capítulo 9. La sombra del enemigo. Devaro no perdió ni un segundo. El reloj corría y cada minuto que pasaba lo acercaba más a un futuro incierto. Mei Lin había hablado de un archivo, algo crucial que podría desvelar todo lo que había detrás de la desaparición de Jiang y la organización secreta que parecía manipular los hilos de Shanghái desde las sombras. Sin embargo, también le había dejado claro que no sería el único en la búsqueda. Otros ya sabían de este archivo, y Devaro no estaba seguro de en quién podía conar. En su mente, las piezas empezaban a encajar, pero el laberinto de mentiras y traiciones aún se extendía más allá de lo que podía ver. La única forma de conseguir el archivo era enfrentarse a la red de poderosos enemigos que lo buscaban. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? Y, lo más importante, ¿por qué alguien quería destruir a Jiang solo por revelar la verdad? Devaro decidió que lo mejor era ir tras la pista más inmediata, el nombre que Mei Lin le había dado antes de desaparecer en la oscuridad del almacén, Zhao Liang. Un hombre que, según los rumores, tenía conexiones con la organización secreta y controlaba gran parte de las actividades ilegales de la ciudad. Capítulo 10. El encuentro con Zhao Liang. Devaro no tardó mucho en encontrarlo. Zhao Liang no era difícil de rastrear si sabías dónde buscar, y el detective tenía sus métodos. Lo encontró en uno de los restaurantes de lujo de la ciudad, un lugar exclusivo que solo los más poderosos podían permitirse. Al principio, parecía una simple cena entre hombres de negocios, pero Devaro sabía que algo siniestro estaba por ocurrir. El restaurante estaba lleno de humo de cigarro, el sonido de los cuchillos y tenedores chocando contra los platos, y el murmullo bajo de las conversaciones privadas. Zhao Liang estaba sentado al fondo, con la espalda recta, mirando jamente la copa de vino frente a él. Devaro no se acercó directamente. En lugar de eso, observó desde la distancia. Zhao Liang no solo parecía un hombre calculador, sino también un hombre acostumbrado a que su voluntad fuera ley. Cualquier paso en falso podría significar su mal. Pero Devaro estaba preparado. Finalmente, con decisión, cruzó el restaurante y se sentó en la mesa frente a Zhao Liang. El hombre no se sorprendió, solo sonrió con aire de superioridad. «Detective Devaro, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó Zhao Liang, su voz suave pero con un tono que dejaba claro que estaba al tanto de su presencia. Devaro no se anduvo con rodeos. «Estoy buscando un archivo». «¿Un archivo que me han dicho que tienes?». «Quiero saber qué pasó con Jiang». Zhao Liang no pareció alterado,
pero sus ojos brillaron con una mirada fría, calculadora. Jiang Wu, un hombre que pensó que podía desatar a las fuerzas que mueven este país. Pero no pudo. Nadie lo hará. Si buscas respuestas, sabes que nunca las encontrarás aquí. Devaro se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono ahora más severo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es esta organización y por qué temen tanto a la verdad? Zhao Liang sonrió, pero no con amabilidad. Era una sonrisa peligrosa, la de alguien que había visto y hecho cosas que harían que los hombres normales temblaran. La verdad, detective, es algo que pocos pueden soportar. Hay cosas en este mundo que no deben ser reveladas. Hay fuerzas más grandes que los gobiernos, más antiguas que las leyes, que mueven el destino de millones. La gente como Jiang es solo un hacha en este juego. Y ahora, tú también lo eres. Antes de que Devaro pudiera responder, Zhao Liang hizo un gesto hacia el camarero, que rápidamente trajo una copa de vino y la dejó frente a Devaro. Un simple gesto, pero suficiente para saber que algo no estaba bien. Bébelo. Es cortesía. Zhao Liang no preguntó, solo impuso la orden, y Devaro, sin dudar, levantó la copa, pero su mente ya estaba alerta. Algo en su interior le decía que aquello no era solo una bebida. Devaro no bebió, sino que dejó la copa sobre la mesa y observó a Zhao Liang. No voy a jugar tus juegos. Dime lo que sabes. Zhao Liang se inclinó hacia adelante, su tono más bajo, más siniestro. Si quieres saber lo que realmente está pasando, tendrás que hacer un sacrificio, detective. Pero te advierto, la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. En ese momento, Devaro comprendió lo que estaba pasando. El juego que lo había atraído hasta Shanghái no era solo un caso de desaparición. Era un juego de poder, control y supervivencia. Y él acababa de meterse en una red mucho más grande, mucho más peligrosa. De repente, las luces del restaurante parpadearon y un sonido sordo se escuchó desde la calle. Un golpe seco. Los guardias de Zhao Liang estaban entrando. El restaurante se llenó de tensión, y Devaro sabía que su tiempo en ese lugar estaba llegando a su N. Capítulo 11. La huida. El sonido de los pasos pesados resonaba por todo el restaurante. Devaro no dudó un segundo. Se levantó, empujó la silla hacia atrás y se dirigió hacia la salida con rapidez, el cuerpo tensado, los sentidos alerta. Los guardias de Zhao Liang no tardaron en percatarse de su movimiento y comenzaron a seguirlo, pero Devaro ya había pasado por situaciones peores. Corrió hacia una calle lateral, respirando con rapidez, y se sumergió en las sombras, donde la oscuridad lo cubriría. Mientras corría, su mente no dejaba de trabajar. Tenía que salir de allí, y tenía que averiguar más sobre esa organización secreta. Zhao Liang acababa de confirmarlo, había algo más grande en juego, algo que no solo afectaba a Jiang, sino a toda la ciudad, y probablemente a muchas más. Pero lo que no sabía Devaro era que esta huida no solo lo ponía en peligro a él, sino que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué te parece este giro? ¿Te gustaría que sigamos desarrollando el misterio, o quieres darle un enfoque más rápido a la resolución del caso? Capítulo 12. En las garras de la oscuridad Devaro corrió por las calles angostas de Shanghái, respirando con dificultad mientras sus pensamientos volaban en todas direcciones. Había escapado por poco, pero lo sabía con certeza, estaba metido hasta el cuello en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La organización secreta que había mencionado Zhao Liang no era solo una red criminal, era algo mucho más antiguo y más peligroso. ¿Y qué tenía que ver Jiang con todo esto? ¿Por qué alguien tan inhuyente había decidido desatar a esos poderes? Las sombras de Shanghái parecían cerrarse a su alrededor. A cada paso, la ciudad se volvía más extraña y hostil. La sensación de ser observado era constante, y Devaro sabía que no podía confiar en nadie. Cada esquina, cada callejón parecía esconder un peligro que no entendía completamente. Pero lo peor era la sensación de que había una gran conspiración que se estaba desarrollando, una que tenía implicaciones mucho más profundas de lo que cualquier detective podría imaginar.
De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla, era un mensaje de mailing. En la oscuridad de la calle, su luz parpadeó débilmente, y Devaro leyó las palabras que cambiaron el curso de su investigación. El archivo está en el edificio de la Corporación Litio. Es el único lugar donde la verdad puede ser revelada. Pero no tienes mucho tiempo. Ellos están buscando a Jiang y a ti ahora. Huye o te atraparán. El mensaje no dejaba lugar a dudas. Meilin le estaba dando la última pista para desvelar la verdad, pero el peligro era inminente. La Corporación Litio no era solo una empresa poderosa, sino el corazón de la red secreta que parecía controlar Shanghái desde las sombras. Y ahora, Devaro era una pieza en ese juego. Capítulo 13. El edificio de la Corporación Litio. A medida que Devaro se acercaba al edificio de la Corporación Litio, un rascacielos de acero y cristal que sobresalía en el horizonte de Shanghái, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué tipo de archivo podía tener tanta importancia? ¿Qué secretos guardaba Jiang, y por qué la organización estaba dispuesta a ir tan lejos para silenciarlo? El edificio era imponente, y Devaro no podía evitar sentir que cada paso lo acercaba a algo más grande que él, algo que podría ser su perdición. Sabía que la entrada no sería fácil. El nivel de seguridad en la Corporación Litio era impresionante, y no solo se trataba de las fuerzas de seguridad, sino de los peligros más oscuros que operaban en la ciudad. Devaro se acercó a la entrada principal con cautela. Estaba decidido a encontrar el archivo, pero no tenía idea de los riesgos que corría. A su alrededor, las luces de la ciudad parecían desvanecerse en la niebla, como si el mundo entero estuviera desvaneciéndose en la oscuridad. Con un gesto rápido, Devaro sacó un pequeño dispositivo de su abrigo, uno que había usado en varias ocasiones para desactivar sistemas de seguridad. Mientras las cámaras giraban en su dirección, su objetivo era claro: entrar sin ser detectado. El reloj seguía corriendo. La puerta se abrió con un leve sonido, y Devaro se deslizó dentro del edificio. Capítulo 14. El corredor de los secretos. El interior de la Corporación Litio era elegante, pero la atmósfera era densa, como si todo estuviera impregnado por el peso de los secretos. Los pasillos de mármol parecían interminables, y las luces fluorescentes colgaban del techo con un zumbido bajo. Cada paso que daba Devaro lo acercaba más al archivo, y a la verdad oculta detrás de la desaparición de Jiang. Caminó en silencio, con los sentidos al máximo, como si cada rincón pudiera esconder una amenaza. Finalmente, llegó a un pequeño despacho en el fondo del corredor. Las luces estaban apagadas, pero la puerta estaba entreabierta, lo que indicaba que había algo dentro. Algo que estaba esperando ser encontrado. Al abrir la puerta con cautela, Devaro entró en la sala. Dentro, una gran mesa de madera maciza ocupaba el centro del lugar, y en una de las paredes, una estantería llena de documentos protegidos por un sistema de seguridad avanzado. Sin embargo, algo en el aire le decía que no estaba solo. Antes de que pudiera moverse, escuchó un ruido suave, como si alguien estuviera deslizándose por el suelo. Devaro giró rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Una gura enmascarada lo enfrentaba en la oscuridad, un arma en la mano. No es tuyo, detective, dijo una voz profunda y enigmática. Devaro no dudó ni un segundo. Sabía que si quería sobrevivir, tendría que reaccionar con rapidez. En una fracción de segundo, desenfundó su pistola y apuntó al intruso. ¿Quién eres?, preguntó Devaro, manteniendo la calma, aunque sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La gura se detuvo, pero no respondió. En cambio, soltó una pequeña caja sobre la mesa. Sin dejar de mirarlo, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando a Devaro solo con la caja. Con las manos ligeramente temblorosas, Devaro se acercó a la mesa y tomó la caja. Dentro, encontró un dispositivo USB, acompañado de una nota escrita en chino. El archivo. La verdad. El N de la búsqueda. Pero al mirar la nota, Devaro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En la esquina, estaba escrita una sola palabra: muere.
Capítulo 15. El último juego. Devaro sabía que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El archivo que tenía en sus manos contenía la clave para desvelar el misterio de Jiang y la organización secreta que había estado manipulando a Shanghái durante años. Pero también sabía que ahora su vida valía mucho menos que antes. La amenaza de muerte estaba clara, y los hombres que lo perseguían ya no eran solo sombras en la ciudad. Eran una realidad inminente. Con el archivo en su poder, Devaro salió del edificio, decidido a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras caminaba por las calles de Shanghái, las luces de la ciudad parpadeaban, y una sensación de caos lo envolvía. Los secretos que había desenterrado eran más oscuros de lo que había imaginado, y ahora, tanto él como Jiang, se encontraban atrapados en un juego que no podían ganar. La pregunta que lo perseguía era una sola: ¿qué haría con la verdad una vez que la tuviera? ¿Qué te parece este gironal? ¿Deberíamos darle un desenlace impactante o desarrollar más la confrontación con la organización secreta? Capítulo 16. La caída de la máscara. Devaro apretó la caja en su mano mientras caminaba rápidamente hacia la salida del edificio de la Corporación Litio. La amenaza era clara, lo estaban persiguiendo, y no era solo un asunto de vida o muerte para él. Ahora, lo que había descubierto sobre la organización secreta podría cambiar el equilibrio de poder en Shanghái y en todo el mundo. La pieza anal del rompecabezas estaba al alcance de su mano. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensicó. Cada sombra, cada rincón parecía esconder un par de ojos invisibles que lo seguían, esperando el momento perfecto para atraparlo. Devaro había estado en situaciones peligrosas antes, pero nunca como esta. Nunca con tanto en juego. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada, saliendo de las sombras como espectros. Devaro se detuvo en seco, y un instinto de supervivencia lo alertó de inmediato. No podían ser simples matones, estos hombres no solo eran expertos en combate, sino que estaban entrenados para eliminar amenazas sin dejar rastros. Uno de ellos, un hombre alto con cicatrices en el rostro, dio un paso adelante, apuntando a Devaro con una pistola con silenciador. «Déjalo. No hay necesidad de seguir huyendo, detective», dijo el hombre con una calma perturbadora. Devaro se mantuvo firme. Su mente estaba trabajando a toda velocidad. El archivo que llevaba en su mano era la clave, pero no podía entregarlo. Sabía que si lo hacía, la verdad se perdería para siempre, y la organización seguiría controlando todo desde las sombras. «No voy a dejar que se salgan con la suya», respondió Devaro, su voz fría y llena de determinación. El hombre sonrió, casi como si fuera un juego para él. «Ya estamos más allá de ese punto, detective. El juego terminó cuando comenzaste a buscar la verdad. Ahora, lo único que te queda es decidir cómo quieres terminarlo. El archivo, o tu vida». El ambiente estaba cargado de tensión. Devaro sabía que las opciones eran limitadas, y no tenía mucho tiempo. Los hombres a su alrededor eran expertos, y si intentaba pelear, lo más probable era que no sobreviviera. Pero en ese momento, la furia que sentía por todo lo que había descubierto se convirtió en la fuerza que lo impulsaba. No podía rendirse. No podía permitir que la oscuridad siguiera dominando la ciudad, ni mucho menos que mataran a la única persona que había intentado detenerla. Con un rápido movimiento, Devaro sacó su pistola y disparó al aire, creando una distracción momentánea. Aprovechó ese segundo de caos para girar y correr hacia un callejón cercano, sintiendo cómo sus pulmones ardían con cada zancada. Pero no tardó en darse cuenta de que estaba rodeado. La ciudad ya no era un refugio. Ahora, todo Shanghái era un campo de batalla. Capítulo 17. Enfrentamiento anal. El callejón estaba oscuro, casi claustrofóbico. Las paredes estrechas rejaban el sonido de los pasos de los hombres que lo perseguían. Devaro giró a la derecha, saltó un muro bajo y llegó a un pequeño patio trasero. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un grito de uno de los hombres lo alertó: la entrada había sido bloqueada. Un nuevo grupo apareció por la salida contraria. Eran más rápidos,
más letales. La trampa se cerraba. En ese momento, la voz de Meilin resonó en su mente, y recordó las palabras que le había dicho: si el archivo llega a las manos equivocadas, todo estará perdido. Debes llegar a los archivos de la policía, donde estarán a salvo. El archivo que Devaro llevaba podría desbaratar toda la red secreta de la corporación Litio. Era ahora o nunca. Devaro sabía que debía tomar una decisión rápida: escapar o confrontar a la organización. La tensión se palpaba en el aire, y la adrenalina lo invadía. Decidió que esta vez no huiría. Con rapidez y precisión, se giró y comenzó a disparar hacia los enemigos que se acercaban por el otro lado. Los primeros disparos fueron certeros, derribando a 2 de los hombres. Pero al instante, un tercero, un hombre alto y delgado, se lanzó hacia él con una navaja. El metal brilló en la oscuridad. Devaro esquivó el ataque por poco, pero la navaja rozó su costado. El dolor lo hizo tropezar, pero no vaciló. Sabía que tenía que terminar con esto de una vez por todas. Usando el impulso del golpe, empujó al atacante contra la pared, dejando al hombre fuera de combate. Sin detenerse, avanzó con la pistola en mano, y mientras otro grupo de enemigos se acercaba, disparó a los interruptores de las luces del callejón, sumiendo todo en una oscuridad total. Era ahora o nunca. Con rapidez, se deslizó por la pared, avanzando hasta una pequeña puerta de salida que había visto en la esquina. Antes de que pudieran alcanzarlo, Devaro salió corriendo hacia la calle principal. Estaba casi en libertad. Pero lo peor estaba por llegar. Capítulo 18. El traidor. Justo cuando pensaba que había escapado, una gura conocida apareció frente a él. Meilin. Devaro la miró jamente, sin entender por qué estaba allí. Era una trampa. Había sido parte de la organización todo este tiempo. Meilin no le dio tiempo para hablar. Antes de que pudiera reaccionar, apuntó directamente a su pecho. Lo siento, Devaro. Tenía que hacerlo. Sus ojos estaban fríos, y su voz era distante, como si se tratara de otra persona. Devaro no podía creerlo. ¿Por qué? Meilin, ¿qué estás haciendo?, exclamó, intentando comprender. ¿Por qué ayudar a ellos? ¿Por qué no me dejaron opción? La voz de Meilin temblaba levemente, y por un momento, Devaro pudo ver una sombra de duda en sus ojos. Sabes demasiado, y ahora te han marcado para eliminarnos a todos. Ellos no quieren que el archivo sea revelado. Si mueres, lo último de la verdad morirá contigo. En ese instante, Devaro entendió que había sido un peón en un juego mucho mayor. Meilin, aunque parecía estar del lado de la verdad, también estaba atrapada en la misma red de sombras que él. Los había manipulado, o al menos había intentado salvarse. Pero lo que no esperaba era que Devaro, aún herido, no estaba dispuesto a sucumbir. Lo lamento, pero no voy a morir hoy, respondió Devaro con un tono de determinación. Sin previo aviso, disparó. La bala impactó en el hombro de Meilin, haciéndola caer al suelo. Devaro corrió hacia ella, quitándole el arma antes de que pudiera reaccionar, y mirando jamente su rostro. El brillo de traición todavía estaba en sus ojos, pero Devaro entendió que no era solo su culpa. Ahora, con el archivo en su poder y la verdad al alcance, el futuro de Shanghái, y tal vez del mundo, dependía de una decisión nal: destruir la organización o enfrentarse a las consecuencias de una verdad demasiado peligrosa para ser revelada. En el bullicioso y vibrante Shanghái, una ciudad de contrastes entre la tradición milenaria y la modernidad, un asesinato enigmático sacude los pasillos del comercio internacional. La víctima, un inhuyente empresario con oscuros vínculos en la alta sociedad, es encontrado en su lujoso penthouse, con una extraña marca en su cuello y una enigmática carta en su escritorio que habla de sombras que no deben ver la luz. Sebastián Devaro, conocido por su habilidad para desentrañar los secretos más oscuros, viaja a Shanghái para resolver el caso. A medida que investiga, descubre que el crimen está relacionado con una poderosa red de espionaje industrial, y que el empresario no era solo una víctima,
sino una pieza clave en una conspiración que abarca desde los mercados financieros hasta los rincones más oscuros de la ciudad. Mientras Devaro se adentra en el intrincado submundo de la ciudad, se enfrenta a un enemigo invisible, alguien que siempre parece estar un paso adelante. En las sombras de Shanghái, el detective deberá resolver un rompecabezas mortal antes de que la oscuridad lo consuma por completo.